y nuestros triunfos. Y bueno, pues ahora tiene la última palabra mi adorada tía Efraín Alonso, que nos va a compartir un texto maravilloso. Gracias, buenas tardes. Bueno, a mí me toca la parte más frívola del asunto, que es el recorrido de los lugares que ya existen, que hasta el ver encantado, no era el texto. Después de lo del 9. Okay. Bueno. Han pasado ya 21 años, casi una generación desde entonces. Parece que fue ayer que comenzaba la última década del siglo XX. 10 años maravillosos que fueron clave en la revolución tecnológica y social. Muchos cambios nos dejaron marcados y el ámbito homosexual no fue la excepción. Los cambios políticos de entonces nos hacían creer, y muchos pensábamos que después de las crisis financieras, la N número de crisis, que por fin habíamos logrado la estabilidad financiera. La ciudad era muy segura, bastante segura, salvo ciertas partes como todos los lugares del mundo. Éramos un país de economía bollante, gastábamos a manos llenas y no teníamos más mínimo escrúpulo en gastar dinero. Lo de los supermercados, todos los productos eran hechos en México, era poco lo que era importado. Después del Tratado de Libre Comercio, el resto es historia. Pero como regalo, en ese entonces, en el 91, hubo un eclipse maravilloso que calmaba los amores y nos renovaba las esperanzas. Y los homosexuales, para ese entonces, con la reciente aparición del SIDA, tenía apenas ya 5 años, era una ruptura. La gente pensaba y afirmaba que quienes éramos gays. Eso te oye. A ver. Lo que un poco más así. En ese entonces la gente pensaba, o afirmaba, o tenía esa rara idea de que uno por ser gay quería ser mujer y las lesbianas querían ser hombres. En ese entonces fueron años rudos, raros. Crecimos con la cultura del condón, tenía publicidad. No había la información que tenemos ahora, pero para quienes nos interesaba lo podemos conseguir. En esa época dominaba la ignorancia, era más arraigada, era mucho más gente tenía miedo. Finalmente era una enfermedad nueva y los temores también. Quienes ya no sabíamos en ese entonces homosexuales, estoy hablando de 1991, aceptados como tales, fuera del closet ya las cosas nos valían. Y en ese entonces empezamos por eso mismo que decían que uno quería ser mujer, de automáticamente quería ser mujer, empezamos a hablar en femenino y hablábamos en femenino en público para que la gente se enojara. Y usábamos palabras que usaba la gente buga, como en ese capítulo de Los Simpsons, que Homero le dice que porque se dicen locas es una palabra de ellos. Nosotros decíamos así para hacer enojar a la gente, que éramos muy contestatarios, para que dijeran, sí, aquí estamos. Nos hablamos en femenino, no como que quisiéramos ser mujeres, queremos ser mujeres, quienes ser hombres, pero éramos contestatarios. Los códigos de entonces eran, aunque no lo crean, diferentes a los actuales. Entonces, como ahora, siendo gays, procurábamos elegir el modelito para salir con sumo cuidado. Y finalmente salimos para ver y ser vistos. La constante era lucir impecable, arreglarse para dar la mejor impresión. No como ahora que todo se ha relajado tanto, pero bueno, eran otras épocas. Había lugares en los cuales no se podía entrar con pantalones de mezclilla, era casi un crimen. Y ni hablar de llevar tenis, los jeans rotos menos. Era muy la estética de otros países. Y la noche mexicana era famosa en todo el mundo, era comparable a, no sé, a ciertos lugares de Europa. De hecho era, por ejemplo, en los lugares como el Nevado,
era la radicalidad de la época, un tanto chistosa, pues al contrario de lo que se cree, cada cual llevaba un rol sexual asignado. En ese entonces, para los que somos de a pie, que nunca estuvimos ni en el activismo ni cosas de esas, éramos los a pie. Hubo una época, es que debería ser una época en la que todo el mundo era, o sea, era pasivo o era activo, estaba bien término medio, así como que mal visto. Era por raro, no había medias tintas, y para muchos no se decía abiertamente, aparte en la cama se podía hacer de todo, pero finalmente unos eran pasivos y otros activos. Fue en ese entonces que ciertas palabras comenzaron a tomar cierta dimensión en nuestras vidas. Todo comenzó a ser diferente y todo comenzó a ser de ambiente. Cuando alguien se conocía, la frase recurrente era: ¿eres de ambiente? No se decía que uno era gay, todo era el ambiente. Cualquier otra cosa era casi referencia al ambiente. Quizá por aquello tan sobado de que nosotros hacemos mejor las cosas y ponemos la fiesta en todos lados, eso me quiero suponer, que tal disco era del ambiente, que bajo una fiesta del ambiente, o tal persona era del ambiente, y tal servicio era para la gente del ambiente. Creo que en algunas veces quedó enquistado eso de que es de ambiente, que es más divertido, que se hacen las cosas, que se hacen mejor las cosas, y en otras ocasiones nos quedábamos. También se hacía, quizás sin querer, esa diferencia de los servicios enfocados a la naciente industria homosexual, que en otros países ya habían comenzado a hacer estudios al respecto al poder monetario que teníamos los homosexuales. Una razón principal es que como no teníamos hijos, todos invertíamos en nosotros. Quienes tenían pareja juntaban el salario y tenían más dinero, nos daban el lujo de viajar alrededor de todo. En hebreo. Porque entonces, como ahora se gastaban manos llenas, y en esos años del salinato, pues más, que era una nación bollante. Nuestros ingresos nos permitían estar de fiesta todos los días, como bien dice Enrique, todos los lugares estaban abiertos de domingo a domingo y todos estaban llenos. Comenzaba también como parte de nuestra emancipación, de lo que pretendía ser la comunidad. Comenzábamos a hacernos notar, porque además de las marchas, mucha gente comenzaba a fijarse en nosotros, para bien o para mal, pero éramos cada vez más visibles. Y en esa época, a la par de lo de ambiente, surgió otra palabra que se utiliza aún ahora, diferente. Era la época de lo diferente y de lo diverso. Muchos negocios de gente homosexual y de empresarios, quienes veían en nosotros ese potencial mercantil tan anhelado, comenzaron a nombrar sus servicios y negocios con la palabra diferente. Era común escuchar una agencia de viajes que hacía turismo diferente. Un restaurante era diferente, el menú era diferente. Ciertos días había unos lugares más pretenciosos que ponían: los viernes son diferentes, el menú y las bebidas diferentes. Había una línea telefónica de ambiente y diferente. Existía una papelería que creo que todavía existe en la avenida Chapultepec con un letrerito que decía: servicio diferente y de ambiente, copias para ti. Ahora quizá les parecerá raro, digo, hasta extraño, pero en ese entonces era una tendencia el marcarnos como diferentes, hacernos sentir como un punto aparte. Digo, finalmente comenzamos a salir de una etapa en la que la policía ya no hacía las redadas como las hacía antes. Que en ese entonces las camisetas de la delegación, la que no tenía el escudo era la que la levantaba los pies, y la que tenía el escudo era la que levantaba los vendedores ambulantes. O sea, digamos, ya eran como más liderazgo, pero seguíamos siendo diferentes. Todo era diferente. Hasta había tortillerías diferentes, con la bandera del orgullo, pero eran tortillerías diferentes. El ambiente que permeaba entonces era de cierta complicidad en eso de ser diferentes. Éramos como un mundo aparte. Algunos muy reaccionarios y combativos, otros nunca como ahora nos estamos. A muchos nos importó siempre una y dos cosas lo que dijeran de nosotros. Pero para muchos no todo era normal. Hasta en eso se pisaba el territorio ya seguro para el líder entrar a la zona roja. A todo el mundo le daba mucho miedo, pero ya pasando la calle de Londres ya se sentía seguro. Era una especie de magia que hacía a muchos darse cierto valor libertario, que guardaba salir de la zona de confort, que era entonces la zona roja. Había entonces mucho más closet que ahora. Se pugnaba por abandonarlo, pero mucha gente lo dejó ya 20 años después. Se había
habían logrado ya un ambiente más seguro y tranquilo. Ahora se podía ir a los lugares gays sin el temor, sin que la policía entrara en miramientos. La vez estaba descubierta. Comenzaba la era dorada de la emancipación de la comunidad, del colectivo. Era notorio y las guías internacionales daban cuenta de ello. Spartacus todavía existe, es una guía gay que es un referente para el turismo en los lugares de ligue. Legendarios lugares teníamos para celebrar nuestra emancipación. Unos siguen, otros habían quedado ya en la memoria nocturna y en el corazón de muchos. El 9, con las interminables noches, ya era parte de la mítica noche gay de la ciudad. Pero otros más seguían en pie y eran más fuertes. El taller, el varón, el taxi, el paseo, el vaquero, el don, mucho, etc. Aunque entonces, como ahora el asunto de la homofobia seguía latente, puede ser que ahora con nuestra notoriedad de liberación las cosas iban a ser diferentes para nosotros, que éramos diferentes. Bueno, la oferta gay de la ciudad entonces se circunscribía a la zona rosa, unas calles del centro histórico y ciertos lugarcitos al sur de la ciudad y en ciudad satélite. En ese entonces, con cartilla en mano, o con la licencia por primera vez en el director, nos apresamos a salir para conquistar el mundo. El primer punto lo indicado para empezar por un lugar que fue fundamental para que nos ayudó mucho a ser visibles, para que la gente se acostumbrara a verlo, fue el Vips del Ángel, que ahora ya no está. Bueno, encima hay un edificio igual de horrendo, pero bueno, el Vips del Ángel era muy setentero, estética muy setentera. No teníamos mucha noción de los movimientos de activismo en ese entonces. Un amigo mío y yo, que ya falleció, que era lo que íbamos. El Vips era como otro de esa cadena, casi siempre estaba lleno de espejos, con una estética setentera que ahora es vista como vintage y muy apreciada, pero en ese entonces era un lugar bastante conocido. La función de su diseño ya era parte de la vida de todo el mundo. Pero este lugar en especial era solamente para tomarse con los amigos, comer o cenar. Era para ver y ser visto. Hacia la calle eran ventanales inmensos que permitían que quienes caminaban por ahí se dieran cuenta además de que turistas fascinados con VIP se permitía entonces fumar todavía. En Estados Unidos ya no se permitía en ese entonces. Y a los turistas les encantaba. Además por los ventanales era posible ver siempre un posible ligue. Quienes estaban adentro a ver la pasarela de hombres que caminaban por Reforma que daban vueltas y vueltas y vueltas. Pero también la mayoría de los parroquianos éramos hombres, eran pocas las mujeres que iban. La ventaja de entonces es que los lugares gay, la mayoría, salvo pocos, todos cerraban hasta que se iba el último cliente. Salvo el Butterfly, que era el único que respetaba los lineamientos de la delegación y cerraba las 4. Te cortaban la fiesta y ya vamos. Siempre quedaron bien. Pero había muchos lugares, algunos de los fundamentales y eternos que hoy están guardados en la memoria colectiva, pero para quienes no los conocieron, había un tour mini, con una especie de plan gay. Llevaron un lugar legendario que estaba al sur de la ciudad, en el 1231 de Insurgentes, en una de esas placitas que les dio en los 80s, fuertes placitas chiquitas como con 5 locales y por toda la ciudad, sobre todo en Insurgentes. Estaba junto al almacén de París, Londres. Quien tenga más de 37 años se acuerda de París, Londres, de la sucursal de Insurgentes que ya no existe. Era un lugar muy grande, de unos 7 por 10 metros. La entrada los recibía siempre. Tenían para entrar en ese lugar una cortina de terciopelo dorado que pesaba como 300 kilos. Debes de empujarla para entrar. Se pagaba en ese entonces, en el 92, un cover de 30,000 pesos con derecho a 2 copitas. 30 de euros. Y ahora daban papelitos, pero en ese entonces nos daban unas sonajitas, zapatitos de plástico para que la gente no estuviera, digamos, no guardar el papelito de un día anterior a la noticia. O sea, se lo tenés que consumir. Noche. Amiguitas también. Bueno, y entrando el lugar era un lugar